Bueno, acá comenzamos con aldehídos y cetona, el último tema que tenemos de teoría. Eh, bueno, tanto los aldehídos como las cetonas se caracterizan por presentar el grupo carbonilo. Y si ese grupo carbonilo está deficiente de electrones por la resonancia que tiene entre carbono y oxígeno. O sea que es un centro nucleofílico, ¿sí? Por eso la reacción típica sobre aldehído y cetona se llama adición nucleofílica, ¿sí? Es la adición nucleofílica sobre el grupo carbonilo. Y básicamente el orden de reactividad justamente tiene que ver con el impedimento estérico. Cuanto menos impedido es más reactivo, y la estabilización por resonancia o estabilización por efecto electrónico de ese grupo carbonilo. Por eso un orden decreciente de reactividad. El más reactivo sería el metanalo formaldehído, después le sigue el etanalo acetaldehído, pues ya tiene un grupito un poco más grande, y así, ¿no? A medida que crece la cadena carbonada, hay más impedimento estérico y por lo tanto menos reactivo. Después ya sigue la acetona o propanona, ya tiene dos grupos que hacen el impedimento estérico. Después sigue el benzaldehído, que es menos reactivo porque no solamente por el impedimento estérico, sino que la resonancia, ¿no es cierto?, del anillo aromático, por ahí estabiliza el grupo carbonilo, lo hace menos reactivo. Y bueno, y menos reactivo de todo sería una cetona aromática. Entonces estamos viendo un ejemplo que les doy acá, este, donde hay un compuesto que está trihalogenado, el 2,2,2 tricloroetanal o acetaldehído. Claro, tiene tantos grupos atrayentes desactivantes que me aumentan mucho la reactividad del grupo carbonilo, por eso es más reactivo que el etanal o acetaldehído. Si bien es una exageración, o sea, con un solo cloro ya se hubiese visto el efecto, pero es un ejercicio que apareció en un final. Bueno, como decíamos, la reacción típica va a ser es un ataque nucleofílico a ese grupo carbonilo. Por supuesto, si se forma un compuesto quiral, se obtiene una mezcla racémica, el R y el S. Las reacciones de adiciones nucleofílicas se pueden llevar a cabo de dos formas. Una es sin pérdida de agua. Se da cuando el nucleófilo tiene un solo hidrógeno o no tiene hidrógeno. Y la otra sería con la pérdida de agua, se da cuando un nucleófilo tiene más de un hidrógeno, ¿no? O sea, dos o más hidrógenos. Muy bien, entonces vamos a ver las propiedades químicas. Primero tenemos lo que es la oxidación. Este, bueno, los aldehídos, ¿no? Son oxidados más fácilmente que la acetona. Se puede utilizar oxidantes selectivos donde oxidan al grupo carbonilo hasta ácido, pero no afectan el doble enlace. Ahí puede ser el reactivo de Jones, como el trióxido de cromo en ácido sulfúrico a 0 grados centígrados, y acetona como solvente. Bueno, ahí tenemos. Y la oxidación no selectiva sería con permanganato, con dicromato, ácido nítrico, que son oxidantes fuertes, oxidan todo, ¿no? El grupo carbonilo hasta ácido, y si hay un doble enlace se formaría un diol, ¿no? Como ahí en el segundo ejemplo. En el caso de una acetona, normalmente la acetona no se oxidan en condiciones normales. Solamente en condiciones drásticas se rompería el enlace carbono-carbono, y bueno, de ahí se formarían, como el ejemplo de abajo, dos ácidos, pero si nos toca a nosotros no, directamente decimos que no reacciona, porque no usamos esas condiciones. Eh, También se puede utilizar el reactivo de Tollin y Felin. Esto sirve para diferenciar en el laboratorio aldehídos de cetona, porque los aldehídos sí reaccionan y las cetonas no. Ahí tenemos el reactivo de Tolen, el hidroxi, el hidróxido diaminargéntico, o en ese caso
el aldehído se oxida hasta formar la sal y la plata se reduce a plata metálica y se forma el espejo de plata, reacción positiva. Con respecto al reactivo de Fehling, que es un hidróxido cúprico, el cobre se reduce a óxido cuproso, un precipitado rojo, y el aldehído se oxida hasta formar una sal, el ion acetato. O sea que la formación de estos del espejo de plata o el precipitado rojo es reacción positiva para los aldehídos. Por supuesto, la acetona que no reacciona no se observa nada. Después tenemos la reacción de Cannizzaro. La reacción de Cannizzaro solo la van a dar aquellos aldehídos que no tengan hidrógeno en el carbono alfa, ¿no? Esa es una consigna. Bien, entonces la reacción de Cannizzaro, en la reacción de Cannizzaro entonces la dan aquellos aldehídos que no tienen hidrógeno en carbono alfa. El carbono alfa, si es sp3, no tiene que tener hidrógeno. ¿Y qué es lo que se forma? Se forma una sal y el alcohol correspondiente. Veamos el mecanismo. Un mecanismo de adición y eliminación. El oxidilo ataca nucleofílicamente el grupo carbonilo, se condensa. Y después, cuando se reordena, baja los electrones del oxígeno, se va el ion hidruro que ataca al grupo carbonilo del otro aldehído. Se forma entonces el ácido y el alcohóxido correspondiente. Entonces tenemos una reacción ácido-base. El alcohóxido le toma el protón al ácido, me da la sal, el formiato más el metanol. Bueno, acá tenemos una reacción de Cannizzaro cruzada. Justamente la van a dar aldehídos que no tienen hidrógeno en carbono alfa, pero que son diferentes. Entonces, ¿quién es el que va a formar la sal? Y vendría a ser el más reactivo, ¿no? Del orden de la reactividad que vimos antes. Y el alcohol el menos reactivo. Por eso acá sería el metanal con el benzaldehído y me da el metanoato de sodio más el alcohol bencílico. Veamos el mecanismo. Justamente el más reactivo, el que comienza a reaccionar, el oxidrilo ataca nucleofílicamente el carbonilo. Del metanal se condensa. Cuando se reordena, baja los electrones del oxígeno, se ve el hidruro que ataca nucleofílicamente al otro aldehído, se condensa. Se forma el ácido metanoico, ácido fórmico con el alcóxido, el fenóxido. Bueno, ahí hay una reacción ácido-base. El ácido cede protón, el alcohol lo toma, me da la sal, el formiato o metanoato más el alcohol bencílico. Bien, después tenemos otra reacción que es la aldolización y crotonización, ¿sí? En este caso, estas son reacciones importantísimas, la de Cannizzaro, aldolización y crotonización. Pero en este caso, ¿quiénes van a dar esta reacción química? Los aldehídos que sí tengan hidrógeno en carbono alfa. Justamente se obtiene, si a temperatura ambiente o en frío, se obtiene un beta hidroxialdehído. Es por condensación de aldehído, por supuesto se obtiene el doble de la cantidad de carbono. Y si se lo calienta a altas temperaturas o ebullición, se genera una deshidratación intramolecular, formándose un aldehído alfa-beta insaturado. Siempre se iría el hidrógeno del carbono alfa con el oxidrilo del carbono beta. Si no hay hidrógeno en el carbono alfa, no se daría la crotonización, la formación de doble enlace. Ahí obtenemos un aldehído alfa-beta insaturado. Bueno, el mecanismo. El oxidrilo toma un hidrógeno del carbono alfa porque son hidrógenos ácidos. Me da un carbanión, el cual se estabiliza por resonancia formando el ion enolato. Pero de las dos estructuras, la primera es la menos estable, por lo tanto la más reactiva. Ese carbanión ataca nucleofílicamente a otro aldehído, se condensa y ahí se obtiene el beta-alcoxialdehído. Bueno, esto, como estamos en medio básico acuoso, el agua actúa como un ácido, protona el alcóxido en una reacción ácido-base, entonces me da un beta-hidroxialdehído más ion oxidrilo, ¿sí? Hasta ahí sería la reacción si no hay calentamiento. Ahora, pero si se calienta,
ahí viene la crotonización, ¿sí? Que es una deshidratación intramolecular, se va el hidrógeno del carbono alfa con el oxígeno del carbono beta formando un aldehído alfa-beta insaturado, ¿no? En su forma E, que sería la más estable. Bueno. Aldolización mixta, ¿sí? En este caso, vemos que el aldehído no tiene hidrógeno en carbono alfa, la cetona sí. O sea, tanto aldehído como cetona pueden dar la reacción. En este caso la va a dar una cetona, si bien se llama aldolización, pero es una cetona la que participa en la condensación. En este caso, ¿sí? Se lo hace con hidróxido de sodio a 10 grados centígrados, al 10%, perdón, y se obtiene justamente una beta-hidroxicetona. Bueno, después si se lo calienta, se deshidrata y se forma la cetona alfa-beta insaturada. El mecanismo es lo mismo que vimos anteriormente. Bueno, después tenemos la condensación aldólica catalizada por ácido. En este caso se utiliza para la cetona, que son menos reactivas que los aldehídos. Y bueno, y también, ¿no? O sea, se produce una beta-hidroxicetona, pero si se lo calienta se deshidrata, formando una cetona alfa-beta insaturada. Otra propiedad química, adición de agua catalizada por base o ácido. Acá se obtiene diol, ¿sí? Si es una catálisis básica es más rápida que la catálisis ácida. El oxidrilo ataca nucleofílicamente al grupo carbonilo, se condensa y bueno, después hace una reacción ácido-base. El alcohóxido toma un protón del agua y me da el diol más ion oxidrilo. Y si es una catálisis ácida, el oxígeno del grupo carbonilo se protona para entrar en resonancia. La segunda estructura es la menos estable, por lo tanto es la más reactiva. Ahí el agua ataca nucleofílicamente, se condensa, ¿no? Cuando se reordena, se ve el hidrógeno, se ve el oxígeno, se ve el agua. Adición de alcoholes, formación de acetales, ¿sí? Esto es para protegerlo del grupo carbonilo y poder reaccionar a otra parte de la molécula. Acá tenemos, por ejemplo, un aldehído insaturado, el prop-2-enal, por ejemplo, ¿sí? Donde lo tratamos con 2 moles de alcohol en medio ácido y se forma como un diéter, pero se llama acetal, ¿sí? Es un acetal, es para protegerlo al grupo carbonilo para que no reaccione otra parte de la molécula. Bueno, una vez que está protegido, ahí sí lo tratamos con el permanganato de potasio medio básico para que se oxide el doble enlace y me dé un diol. Y una vez que ya tenemos eso, ahora sí eliminamos el grupo protector, hacemos una hidrólisis ácida y se obtiene un aldehído dihidroxilado, que de otra forma no lo podríamos haber obtenido. ¿Cómo es el mecanismo, no? El mecanismo, tengo ahí la catálisis ácida, se protona el oxígeno del carbonilo para que entre en resonancia. De ahí la segunda es la menos estable, por lo tanto la más reactiva. El alcohol ataca nucleofílicamente, se condensa, se forma ese alcohol protonado. El agua ayuda a arrancar el protón y se forma lo que se conoce como el hemiacetal, ¿sí? O sea, se adiciona un solo mol de alcohol, el hemiacetal. Esto sigue reaccionando, ¿no? Luego se protona el otro oxidrilo para transformarse en un buen grupo saliente. De allí el alcohóxido se reordena, se ve el agua y se forma un doble enlace carbono-oxígeno. Que bueno, que luego otro alcohol lo va a atacar nucleofílicamente ese grupo, se condensa y después medio acuoso le arranca el protón y se obtiene lo que es el acetal, ¿sí? Se podría utilizar el etilenglicol, que es un diol cíclico, para formarse un acetal cíclico. El etilenglicol es el 1,2-etanodiol, o sea que ahí están los dos alcoholes que necesita, ¿sí? Medio ácido,
se forma el acetal cíclico y por supuesto después se hace reaccionar a otra parte de la molécula, ¿sí? Por ejemplo, la oxidación con permanganato, se obtiene el diol, se hace la hidrólisis, se elimina el grupo protector y listo, y ahí ya lo tenemos. Adición de reactivo de Grignard, este lo vimos cuando vimos obtención de alcoholes, ¿sí? Si el reactivo de Grignard lo hacía reaccionar con el metanal, es para obtener un aldehído, perdón, un alcohol con un carbono más que el halógeno de partida. Ahí están, ¿sí? El cloruro de etilmagnesio con el metanalo formaldehído, bueno, me da el alcohóxido, el medio acoso lo protona y me da el propanonol, ¿sí? Un carbono más. Si es con cualquier otro aldehído se obtiene un alcohol secundario, ¿eh? También, ¿no? Ataca nucleofílicamente el reactivo de Grignard, el grupo carbonilo se condensa, después se protona el alcohóxido, alcohol secundario. Y si es con una acetona para obtener un alcohol terciario, ¿eh? Una acetona, un alcohol terciario. Bien. Después tenemos la adición nucleofílica con pérdida de agua, ¿sí? Esto se da con derivados del amoníaco, el amoníaco y su derivado, como el amoníaco, como la hidracina, la fenilhidracina, la hidroxilamina o una amina primaria, ¿no? Como la etanamina, se hace una catálisis ácida, ¿no? Básicamente lo que ocurre es, se reemplaza el oxígeno del grupo carbonilo por el nitrógeno y dos hidrógenos de ese nitrógeno se combinan con el oxígeno para que libere el agua, ¿eh? Y bueno, y el resto queda, por eso ahí tenemos con todos los ejemplos, con amoníaco se formó como una aldimina, con una amina primaria se formó una aldimina sustituida con grupo metilo. Si era con la hidracina también, ¿no? Se forma el doble enlace B con el nitrógeno y está el otro grupito, con la fenilhidracina, con la hidroxilamina, todo lo mismo. Veamos un mecanismo para las aminas. Entonces, comenzamos con una catálisis ácida donde se protona el oxígeno del grupo carbonilo para que entre en resonancia. La segunda estructura es la menos estable, por lo tanto la más reactiva. Entonces, la amina ataca nucleofílicamente al carbono carbonílico, se condensa. Pierde un protón, después se reordena, se va el oxidilo, junto con un protón se va el agua, y bueno, y ahí ya nos queda formado este compuesto, que luego el agua le arranca el protón, se va el hidrógeno y obtenemos en este caso una aldimina sustituida. Bueno, después tenemos lo que es la halogenación de cetonas que tengan un grupo metilo como sustituyente. Ese se llama el test del haloformo. Este para la metilcetona. Lo van a dar metilcetona como la acetonopropanona, metilcarbinol también, ¿eh? Que es el enol que está ahí. El etanal o acetaldehído la da. ¿Sí? O sea, tiene que ser un grupo metilo adyacente. El grupo metilo adyacente justamente al grupo carbonilo, ¿sí? Este se llama justamente el test del haloformo. Y bueno, y con esto se reconoce. Ve, ahí tengo la butan 2-ona con bromo medio básico. Se obtiene el bromoformo más el propanoato más el ion bromuro, ¿sí? Ahí la velocidad de la reacción está, la constante de velocidad por... Ahí tenemos la concentración de la acetona y de la base, ¿eh? El mecanismo, viene el oxidilo, le arranca el hidrógeno del grupo metilo, se forma un carbanión que se estabiliza por resonancia dando ion enolato. Pero el carbanión ataca, o sea, el carbanión lo busca el bromonio, se va el bromono y se monobroma. Ahora viene el oxidilo, le arranca otro hidrógeno de ese carbono ya sustituido, le da un carbanión que ataca a otro bromonio, se va el bromuro, se dibroma y así, ¿no? Otro oxidilo saca el tercer hidrógeno, carbanión, y
ataca otro bromonio, se tribromo. Por último, el oxidilo ataca al grupo carbonilo que está ya muy desactivado y cuando se reordena se va ese carbono con los electrones, un carbanión, y por supuesto toma el protón del ácido, me da una reacción ácido-base, me da la sal y el haloformo, ¿no? En este caso el bromoformo, que es un producto coloreado. Después tenemos la halogenación de cetona, ¿no? Catalizada por ácido. Solo la dan los... esto sería justamente, se halogena el carbono más sustituido y solo se da la monohalogenación, ¿sí? Ahí tengo, en ese caso, una acetona con bromo medio ácido. Bueno, y por supuesto se sustituye el carbono más sustituido que el carbono terciario, ¿eh? Solo vemos la ecuación general. Y por último, vemos los métodos de obtención. Como método de obtención tenemos la oxidación de alcoholes primarios. Eso se puede hacer con el reactivo de Sade-Colin, PCC, bueno, ya lo vimos, ¿no es cierto?, para la obtención de aldehído, ¿eh? Oxidación de alcoholes secundarios, ya obtenemos cetona, ¿no?, con permanganato, dicromato, o si hay dobles enlaces usamos el reactivo de Jones para que no afectemos el doble enlace, ¿eh? Como en ese ejemplo que tenemos ahí. También puede ser por hidratación de alquino, ¿no? Era con ácido sulfúrico y sulfato mercúrico como catalizador, ¿sí? Y ahí se obtenía justamente, a partir de la acetilena obtengo el etanol, pero a partir del propino obtengo la acetona o propanol. Eso ya lo vimos también cuando vimos el alquino. Por hidroboración o oxidación de alquinos terminales se obtiene un aldehído, por supuesto. En estos casos siempre se obtiene un enol, pero hace la tautomería acetenólica dando el producto que es estable. Ya vimos la aldolización y la crotonización, también es un método de obtención. Y en aromático vimos la acilación de Friedrich-Graf, ¿sí? Y ahí obtenemos una acetona, ¿no? El benceno con el cloruro de acetilo y tricloruro de aluminio, como me da la acetona o propanona. La acetofenona se llama también. Y ese sería todo lo que tenemos de aldehído y cetona, chicos.